Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Judá consideró que había sido el pueblo destinatario de la herencia de su padre Jacob y que sería portador de las promesas divinas. De la tribu de Judá nació David y de la descendencia de David llegó Jesucristo, como narra Mateo en su Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad con su nacimiento, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Las tres velitas, el color rosa, que significa la alegría, que significa para nosotros esa espera jubilosa del nacimiento del niño Dios, Jesús, en los brazos de María, que llega y que nos trae la salvación. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos, y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob. Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Arán, Arán padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de esta fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliacín, Eliacín padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matam, Matam padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué espectacular esta lectura, queridos hermanos. Una cantidad de nombres.
Pero andas ahí, tenía el maná que ya muy la tela la ñane me cuera, ¿verdad? No. Son un chistecito, ¿verdad? Pero te dice cómo termina. 14 generaciones desde David, desde Abraham hasta David, después de David hasta el destierro y luego otras 14 generaciones desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, nos dice. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí, queridos hermanos? Primero los 7, 2 veces 7, 14, imagínense. Esto quiere decir lo máximo de qué cosa, de manifestación de Dios en su plenitud. ¿Veis? 3 veces 14, 3 veces 14, es decir, este es el tiempo, como se dice en griego, kairos, ya es, kairos. Kairos en griego quiere decir, este es el tiempo oportuno, este es el tiempo exacto. Justamente en Gálatas 4:4, Pablo cuando dice, cuando llegó el tiempo oportuno, es decir, el kairos, el tiempo ideado por Dios, es allí entonces donde dice, nace el Salvador de una mujer, San Pablo. Y aquí también el Evangelio nos vuelve a decir, aquí nos vuelve a hablar cuando termina, dice, Matam, padre de Jacob, Jacob fue padre de José, pero después te subraya lo que también Pablo después va a decir, nacido de mujer, ¿verdad? Fue el esposo de María, de la cual nació Jesús. Es decir, aquí la preeminencia se pone también en la mujer. Aquí encontramos otras mujeres, ¿verdad? Encontramos situaciones difíciles. Tamar, por ejemplo, si buscamos, ¿verdad? Tamar tiene dificultades. Aquí encontramos también nada más y nada menos que la que fue madre de Salomón, que había sido esposa de Urías, a quien David mismo le mandó matar, ¿verdad? O sea que hay situaciones también de dificultades en nuestra historia. Y andeco ya he oído que la historia de la salvación, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, ya ñande. Y que que Dios se hace carne, que Dios entra en nuestra historia, que Dios se hace parte de nuestra propia vida, queridos hermanos. Upe belañan de yara o guatañan en diejina. Upe belañan de yara o iqueñan de abite vejina. Y entonces aquí nos va presentando y nos dice, y aquí al final se hace la marcación principal, el subrayado esencial y fundamental. En estas generaciones, 14, 14, 14, y aquí es José, dice que es esposo de María. El kairos, el tiempo oportuno. Este es el momento en que Dios entra en nuestra historia. Esto es para decirnos, queridos hermanos, que con esta Navidad, con el nacimiento de Jesús en nuestra sociedad y en nuestra vida, si es que preparamos el tiempo bien hecho, el tiempo oportuno, ahora lo vamos a tener. Este es el momento en que nosotros entendamos, mi hijo, Iglesia, país, Paraguay, todo lo que están ustedes. Cuando la penne tiempo es amigo. Si ustedes no hacen ahora algo, les va a pasar el tiempo. No van a hacer nada. Van a quedar en la historia simplemente como unos chorros, ladrones, sinvergüenzas, que 6-0 hicieron que pierda la sociedad. Y entonces dice, este es mi hijo, el tiempo oportuno. Déjate tocar el nus, la cabeza, metanoia, cambia mentalidad, volvé hacia Dios, reúnanse, hablen verdaderamente de los criterios de Dios, por Dios, vamos a decirle también, por Dios, hablemos de los valores y criterios del Señor, porque es el único que nos puede dar esa hoja de ruta que nos lleve a la dignidad y vivamos como hijos verdaderamente de la luz. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven, ven, ven Señor. Ven, ven, ven Señor. Por nuestra Iglesia, para que realice siempre la voluntad de Dios y manifieste su misericordia con los que se convierten, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor.
por las autoridades de nuestro país, para que eviten la mentira al pueblo y la incoherencia de vida, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por los docentes, para que enseñen a vivir los valores y cooperen en la transformación de la sociedad, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones, que acabamos de hacerlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este. Oración. Señor Dios nuestro, santifica las ofrendas de tu Iglesia y danos en estos sagrados misterios el pan del cielo que repara nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo,
al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Oración final. Alimentados con el don celestial, te pedimos, Dios Todopoderoso, que encendidos por el fuego de tu Espíritu, brillemos como lámparas resplandecientes en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dirijamos nuestra oración a nuestra Madrecita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres